Bienvenidas nuevamente al ciclo de charlas del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, denominado Pensar desde Latinoamérica, discusiones interseccionales sobre estudios críticos animales. Mi nombre es Ana Gabriela González y este ciclo lo organizamos en conjunto con Alexandra Navarro. En el encuentro de hoy tendremos el gusto de escuchar a Surama Lázaro Terol. Ella es doctoranda en el programa de Diversidad, Subjetividad y Socialización, Estudios en Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación por la UNED, y su investigación gira en torno a la relación humano-animal en las sociedades contemporáneas. También es integrante de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. El título de la charla es Los otros animales, discursos, representaciones y prácticas analizadas a partir de una situación social. Antes de darle la palabra a Surama, quiero aclarar que todas las consultas y reflexiones las pueden volcar en el chat de la transmisión. Surama, entonces te escuchamos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues, a ver, esta charla que voy a facilitar ahora se basa en la que fue mi tesis de fin de grado de Antropología Social, que fue presentada en el 2018 y publicada por ese mismo año en la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. La propuesta del trabajo fue realizar una aproximación etnográfica a las formas en que los seres humanos construimos la otredad de los animales. Y esto lo hice a partir de una situación social muy concreta, ubicada geográficamente en un pueblo de España. En esta situación estuvieron implicadas personas con modos muy diferentes de entender y de vivir la relación humano-animal. El caso, bueno, fue un caso de abandono de animales, principalmente eran ovejas, aunque había otros animales, en una explotación ganadera, donde permanecieron encerrados durante semanas, muchos murieron de inanición y, bueno, los supervivientes, cuando los encontraron, estaban en un estado deplorable. Si bien las situaciones de abandono o de maltrato se dan con frecuencia, cuando en ellas están involucradas animales destinados al consumo humano, dichas situaciones, aunque en la propia ley también sean consideradas como maltrato, tienen implicaciones muy diferentes con respecto a aquellos casos que involucran animales que han sido categorizados como de compañía. De estas situaciones, bueno, voy a poner la presentación un momentito, aquí, compartir. Vale, creo que se está viendo. Bien, bueno, pues de estas situaciones, como decía, voy a destacar tres aspectos. Por un lado, la alteridad respecto a especies como ovejas, como vacas o cerdos, ha sido construida de una forma muy distinta y la percepción general que la sociedad tiene de ellos en ámbitos urbanos suele venir caracterizada por una paradoja. Por un lado, su invisibilidad como individuos y, por otro, la omnipresencia de sus cuerpos o procesos reproductivos, huevos, leche, convertidos en productos alimenticios. Y luego, por otro lado, los protocolos y normativas sanitarias no permiten, como norma, el rescate de estos animales que deberían seguir cuando se da una situación, un accidente, una situación de lo que estamos comentando, maltrato o abandono, deben seguir su camino hacia el matadero. Esto, bueno, se debe, entre otras cosas, a normativas sanitarias cuya finalidad es pues hacer un seguimiento de estos animales desde que nacen hasta que son matados para que el consumo de sus cuerpos no entrañe riesgo para los humanos. Es lo que se denomina la trazabilidad. Dicho de otro modo, la ley no contempla la ayuda, bienestar o protección de estos animales al margen de su explotación para el consumo. Y luego, en estas situaciones también la presencia que se viene dando últimamente en este tipo de situación de perspectivas antiespecistas es cada vez más frecuente y lo que viene a visibilizar son tanto los cambios que se están dando en la percepción de la sociedad hacia estos animales como las normativas a las que están sujetos. Lo que los y las activistas encuentran cuando procuran rescatar a este tipo de animal de situaciones por eso, de abandono, maltrato, accidentes en carretera, de camiones cuando los transportan, no son solo situaciones de sufrimiento extremo para dichos animales, sino que además se ponen muchas trabas para asistirlos y más aún para rescatarlos y llevarlos, por ejemplo, a un santuario de animales de granja, entre comillas,
que es la vía que pueden tener. Estos lugares, los santuarios, por si alguien no lo sabe, se dedican a cuidar de por vida a estos animales, manteniéndolos al margen de la explotación y procuran visibilizarlos ante la sociedad como alguien y no como algo, como recursos. Pero el problema es que la figura de estos espacios no existe. Me estoy refiriendo a la legislación española actual, porque yo el trabajo lo hice en España, pero bueno, creo que en América Latina esto sucede más o menos igual. La figura de los santuarios no está reconocida y constan como una explotación ganadera, teniendo que cumplir las mismas normativas, aun cuando los objetivos son opuestos a la explotación animal. Cuando los santuarios o activistas intervienen en este tipo de situaciones y tratan de dar asistencia, cobijo, cuidados a estos animales, han de pelear legalmente por su custodia para poder protegerlos. A veces lo consiguen y otras veces no. Y aquí, bueno, pues entra en juego la presión social a través de manifestaciones que pueden ser físicas, pueden ser en redes sociales, peticiones de ayuda para cubrir a veces gastos cuando se consiguen sacar y hay que trasladarlos, recogida de firmas. Bueno, si buscamos un poquito en la red, en Internet, podemos encontrar que hay muchos casos. Yo, por ejemplo, en España, cuando hice este trabajo, incluí algunas noticias que eran de ese mismo año sobre situaciones similares. Voy a poner aquí en la presentación. Vale, bueno, pues tenemos, investigan a un ganadero por dejar morir de hambre a 131 ovejas en Salamanca. Clausuran una ganadería con 23 vacas en estado total de abandono. Extrañeza en Verástegui ante la actitud del joven que abandonó las 45 vacas muertas. Y luego también hubo otro caso bastante conocido, que a veces también sucede cuando hay algún tipo de una inundación, en este caso, provocada por la crecida de un río, y los cerdos de las explotaciones que estaban allí pues quedaron atrapados. Y los activistas lo que denunciaron fue que la crecida se venía anunciando, es decir, se podrían haber tomado medidas, y otra de las cosas que también denunciaron fue que ni se hizo nada por auxiliarles ni tampoco les permitieron auxiliar a los animales. Bueno, y luego por poner también dos ejemplos recientes de este año, tenemos el caso de un ganadero que fue denunciado por no alimentar a los animales de los que era responsable, al punto de que murieron de inanición, otros tantos fueron incautados, tras presentarse dos denuncias, una administrativa y otra penal. Esta denuncia la puso una asociación animalista. Señalar aquí que las penas suelen ser más bien de tipo administrativo, es decir, que les incauten los animales, les pongan alguna multa, que llegue a ser algo penal, de cárcel o algo así, eso no es algo que se suele dar. Y bueno, en este caso la historia acabó bien, las vacas y los terneros que sobrevivieron pues se encuentran en santuarios, en distintos santuarios, y esto se debió, bueno, por un lado a las denuncias que se presentaron, a que el trabajo de las personas que se movilizaron fue muy bueno, y luego también los santuarios que se ofrecieron para acoger a esos animales pues, cumplían con todas las normativas que se les exige como explotación ganadera, que no lo sean. Y luego, por otro lado, también en este caso la Administración tuvo una buena disposición para facilitar el proceso y permitió que los animales fueran allí. Sin embargo, otro caso también reciente aquí, hace un par de meses o 3, fue el de Orión y Fénix, un novillo y un ternero. En este caso no hubo maltrato ni abandono como tal, sino que fueron las administraciones y el propio ganadero quienes decidieron sacrificar a los animales, que bueno, estaban sanos, pero no tenían una trazabilidad demostrada. En este caso también hubo un santuario dispuesto a acoger a los animales y que también cumplía con todas las normativas sanitarias que exige la ley para tener este tipo de animales. Volver a insistir en que si un animal pasa a un santuario es una garantía de que no va a pasar a consumo, porque estos espacios precisamente se basan en eso, en que el animal esté fuera de la cadena de consumo y de explotación. Pero en este caso la administración correspondiente pues apeló a una normativa que es antigua pero que aún sigue vigente y que aunque no está en sintonía con otras leyes que hay hoy de protección y de bienestar animal, pues como digo,
sigue estando vigente y es muy contundente, ya que exige, cito literalmente, la destrucción sin demora de aquellos animales que no hayan sido identificados en el tiempo y en la forma establecido. En este caso, los bóvidos pues tienen hasta los 12 meses de edad. Como no estaban, como no estaban identificados, pues bueno, pues fueron sacrificados. Lo que este caso ha vuelto a poner de manifiesto son las problemáticas que nos encontramos cuando se trata de ubicar a estos animales categorizados como de consumo fuera de ese papel asignado. Y luego también pues la propuesta que sería para poder rescatar a estos animales, que sería también pues que estos fueran categorizados como de compañía, no solamente de consumo, evidentemente eso no se va a acabar con ello, pero por lo menos que también puedan ser considerados en algunas situaciones pues como animales de compañía, y así, bueno, pues no solamente se garantiza que no van a pasar a consumo humano, sino que también pueden acceder a los privilegios que confiere esta categoría. Y bueno, la complejidad de estos cambios, como podemos ver, pues involucra cambios en las percepciones, en los discursos, en las prácticas de la sociedad y al mismo tiempo pues cuestiones burocráticas, sanitarias, económicas, políticas. Y bueno, si podemos sacar una conclusión de todo esto, yo diría que la multidimensionalidad y la diversidad de posicionamientos, lo pongo aquí, y modos de establecer relaciones con los animales que se dan en este tipo de situaciones requieren un intento de comprensión multidisciplinar y que esta comprensión también pueda trasladarse a la sociedad en general y derivar en propuestas de actuación que lleguen a aplicarse y en las cuales pues, se tengan en cuenta las vidas y el sufrimiento de los animales no humanos. Vale, entonces ahora me gustaría hablar un poquito, antes de pasar al análisis etnográfico, de la situación que yo investigué, con la que hice el trabajo. Entonces, bueno, acabo de decir que el enfoque multidisciplinar es muy importante. ¿Y por qué? No solo por una parte teórica o de análisis meramente académico, sino también por las aplicaciones reales que pueda tener para estos animales y para la sociedad en general. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el derecho sería clave para poder entender estas normativas que afectan a los animales y luego también, bueno, pues para tratar de cambiarlas o de realizar denuncias o cualquier otro trámite que sea necesario y hacerlo del modo más adecuado. La disciplina veterinaria en este tipo de situaciones pues también es clave. Esto por poner los ejemplos más evidentes. Luego, por otra parte, la diversidad de intereses, de ideologías y modos de vida que entran en juego, sea en conflicto, sea en sintonía, entre ellos, son esenciales. Y bueno, es esencial que se examine y se entiendan en su contexto. Y es aquí donde la antropología pues, puede hacer importantes aportaciones al estudio de la relación humano-animal contemporánea, no solo, como decía, en el plano teórico, sino también en la práctica. ¿Cómo? Pues realizando una aproximación cualitativa a las significaciones, a los valores, a las experiencias y prácticas que los individuos o los colectivos humanos pues tienen de este tipo de relaciones con los animales. Luego también, bueno, una metodología que está preparada para interpretar lo particular, pero en conexión con lo general y con otras disciplinas. En cuanto a las limitaciones, pues la principal sería el enfoque antropocéntrico que ha prevalecido y que aún persiste en la disciplina, aunque también hay que decir que ya hay muchas propuestas que cuestionan y que van más allá de esta limitación. Un ejemplo, por ejemplo, serían todas las teorías vinculadas o que están en sintonía con el giro ontológico. Así, bueno, el aporte crítico pasaría por minimizar el sesgo antropocéntrico, que como el etnocéntrico son ineludibles, porque forman parte de nuestra socialización, de nuestra forma humana de ser y estar en el mundo. Sesgos como el etnocentrismo son enfrentados desde la antropología con recursos como el relativismo cultural, por lo que esa misma orientación reflexiva y autocrítica también puede ser empleada para abordar las relaciones humano-animal y minimizar ese sesgo antropocéntrico. Y luego, por otro lado, cuando encaramos una investigación hay una posicionalidad
La idea esta de la objetividad total de quien afronta la investigación pues ya ha sido ampliamente cuestionada. Como antropólogas tenemos recursos para tomar distancia a la hora de acercarnos y tratar de entender por qué el otro hace lo que hace en su contexto, pero seguimos siendo personas con nuestro modo de ver el mundo. Y ese modo de entender la realidad genera, por ejemplo, intereses por investigar determinadas cuestiones y no otras. En definitiva, que hay una posicionalidad de quien investiga, que si bien requiere un distanciamiento metodológico y también un cuestionamiento de las propias creencias, pues también puede servir para generar preguntas de investigación. Vamos a poner, por ejemplo, un antropólogo que además sea cazador y que puede interesarse por investigar pues, las significaciones de las prácticas que las prácticas cinegéticas tienen para los cazadores. En mi caso, yo, por ejemplo, esto lo abordaría pues, en cómo quien caza o rechaza hacerlo entiende al otro animal, en vez de centrarme en las significaciones o la simbología y destacar eso y quedarme ahí, pues yo me enfocaría en otra cuestión porque tengo una personalidad, una posicionalidad diferente. En definitiva, que el punto de partida en una investigación tiene una posicionalidad que va a cambiar el enfoque y las preguntas de investigación, aunque en esencia, bueno, pues procuren tratar de entender los contextos investigados sin dar nada, por supuesto, de antemano y sin quedarse en perspectivas generalistas o simplistas. Vale, bueno, pues lo siguiente, a ver. Vale, en cuanto a la metodología, decir que para el trabajo, bueno, me inspiré en el antropólogo sudafricano Mas Gluckman, no teóricamente, que ya, bueno, es de finales de los años 60 por ahí, y bueno, pues no, teóricamente ya son teorías que han sido trascendidas, pero bueno, la idea de tomar una situación social específica como punto de partida, la inspiración viene de un trabajo suyo que se publicó en 1958 titulado El Puente, análisis de una situación social en la moderna Zululandia. En este trabajo lo que describe es los acontecimientos de la ceremonia de inauguración de un puente en el norte de Zululandia. Y a partir de esta ceremonia, pues sirve para observar y analizar las relaciones que se daban entre europeos y zulúes en un contexto sociohistórico concreto. En mi caso hay una diferencia metodológica importante y es que yo no parto de la observación participante de la situación social, sino que la reconstruyo a partir de las narraciones, la reconstruyo a posteriori a partir de las narraciones de las personas implicadas. Como he dicho, mi posición en el campo y en el texto es conocida de antemano por todos los informantes y de hecho es utilizada para generar un diálogo intersubjetivo. En este sentido, y siguiendo una frase de Ricord, no sé si lo he pronunciado bien en francés, fue citado por Rabino en 1992 y entendía este proceso como la comprensión del yo, dando un rodeo por la comprensión del otro. Entonces ya voy a pasar a la parte etnográfica de lo que fue las entrevistas y lo que se dio en el campo. Voy a quitar un poquito la presentación. Vale, bueno, pues a través de un contacto común, la forma en que yo empecé con esta investigación, a través de un contacto común tuve acceso a una pareja, los llamaremos Olivia y Julen, voy a mantener el anonimato tanto del nombre del pueblo como de las personas. Esta pareja se vio involucrada en el caso de las ovejas y demás animales abandonados que he mencionado al principio. Olivia y Julen han ido cambiando sus vidas y mucho a lo largo a medida que han ido cambiando su forma de relacionarse han empezado a ver otras formas de relacionarse con los animales de otras especies y eso ha ido cambiando sus vidas. Desde hace años compaginan sus empleos con el cuidado de unos 100 animales de distintas especies, gallos, gallinas, tienen cerdos vietnamitas, patos, palomas, perros, gatos, ponis, algún burro, creo. Y su protección y cuidados pues requieren el pago de facturas veterinarias, de alimentos, curas, el acondicionamiento del terreno, la construcción de los espacios que habitan. En fin, estos gastos son cubiertos con sus salarios y su labor es anónima y solitaria, es decir, no son un santuario, aunque más o menos la labor que hacen es muy parecida, pero no son conocidos, no
anónimos, en definitiva. Y luego otra de las personas implicadas en esta situación fue Álvaro. Álvaro es un pastor que se dedica a la cría y venta de corderos y bueno, en esta situación de abandono de animales, pues ayudó a sacar adelante a las ovejas y los corderos supervivientes. La relación que tiene con Julen y Olivia es muy cordial, es decir, entre ellos hay diálogo, aunque las perspectivas son diferentes. Y luego, por último, Tere era otra de las personas que estuvo involucrada en este caso de las ovejas. Y su historia, además de eso, de por su implicación en el caso, me pareció relevante porque se trata de una persona animalista, vegetariana, con un hijo que, bueno, en aquel momento, cuando yo hablé con ella, estaba a punto de cumplir los 18 años. Y, bueno, este hijo, pues ha decidido que quiere ser cazador. A ver, es que tengo a la perra. Vale, entonces voy a pasar a narrar un poquito cómo fue la historia del momento en el que se encontraron a los animales abandonados. Tere era la que solía pasear con sus perros por la zona donde estaba la explotación, donde aparecieron los animales abandonados. Y bueno, el pastor tenía allí un rebaño de unas 200 ovejas y bueno, pues Tere a veces se lo cruzaba, ¿no? Un día lo que le llamó la atención es que fuera solo con el perro y que la perra estuviera dentro, ladrando dentro de la nave. Pensó que sería que a lo mejor estaba con el celo o algo así, por eso no la dejaba salir. Y bueno, lo cierto es que ese fue el último día que escuchó ladrar a la perra. Ella me contaba que cambiaron la ruta del paseo por un tiempo, porque como las ovejas suelen dejar garrapata, pues para que no las cogieran los perros, y que cuando llegó a casa la vecina le dijo que si se había enterado de que el pastor se debía haber ido y que los animales estaban allí medio muertos. Entonces, bueno, pues Olivia cuando se enteró de todo esto, lo que más le preocupaba, lo que encontró primero Tere fue el perro. O sea, lo que se preocupó ella fue por el perro, pero Olivia, que ya está más familiarizada con los animales de ganadería, le preocupaba mucho lo que pudiera haber allí, porque un perro sabe que, si lo llevan a la perrera es relativamente sencillo sacarlo de allí como protectora, pero que el resto de animales, los que son competencia de ganadería, pues tienen un protocolo muy distinto y lo normal es que vayan al matadero, que sean sacrificados. Sin embargo, una asociación animalista consiguió la custodia de los animales y entonces pues a partir de ahí empezaron los trabajos para tratar de sacar adelante a esos animales, limpiar aquello y voy a leer exactamente la transcripción que hice de lo que narró Olivia, de lo que recuerda cuando entró allí. Ella dice, lo que había allí era horrible, estaba inundado de porquería, había jaulas con gallinas y jilgueros encerrados, todos muertos de hambre. Un cachorro de perro dentro de otra jaula también muerto, corderos junto a sus madres muertas y ovejas junto a los cuerpos de sus hijos. Cadáveres en los abrevaderos, botellas de bebidas alcohólicas por el suelo. Las pocas ovejas y corderos supervivientes estaban en un estado deplorable. El pastor vivía allí en una caseta y, por lo que dicen, tenía problemas con el alcohol y depresiones. Julen, la pareja de Olivia, recuerda que vino gente a ayudar de distintos puntos de España. Dice que vino gente de Pamplona, de Madrid, algún pastor de Galicia, y una de esas personas que ayudó fue Álvaro. Álvaro era un pastor en el pueblo de al lado, y pues entre todos consiguieron sacar adelante algunas ovejas y corderos que actualmente viven en el santuario. Cuando hablé por primera vez con Olivia, me habló de Álvaro, ella me contaba que uno de los corderitos que habían sacado adelante, él se encariñó mucho con él y de hecho le llamaron Alvarito y que él se lo quería quedar y claro, Olivia le decía, pero a ver, si llevas toda tu vida llevando a otros como él al matadero y además tienes un montón. Y pues él dice que ella me contaba que cuando le hablaba de él se emocionaba. Y nada, cuando yo fui allí por primera vez para hacer el trabajo de campo, Olivia y Julen hicieron una comida en el terreno, invitaron a Álvaro y después de presentarnos yo le pregunté a Álvaro por qué Alvarito, el corderito, era tan especial para él. Y lo cierto es que se emocionó, se le empañaron los ojos y decía que la situación
La situación era especial, que él nunca había visto nada igual y luego decía que era como un hijo cuando lo crías. Dice, tú no eres la madre, pero lo has sacado adelante y de alguna manera también es tuyo. Entonces, bueno, lo que muestra esta situación es que, bueno, el mundo de Olivia y de Álvaro giran en torno a los otros animales. Comparten prácticas relacionadas con el cuidado de estos animales, el tiempo de dedicación, pero el objetivo final es totalmente opuesto. Es decir, para Olivia y Julen han supuesto una reestructuración importante de sus vidas y bueno, les suponen pues eso, gastos, dedicar la mayor parte de sus salarios a cuidarlos mientras vivan, mientras que para Álvaro es un medio de vida y bueno, pues aunque los trate, haya cosas comunes, pues en definitiva el objetivo final es opuesto. Pero bueno, estos mundos opuestos en sus fines es importante que no sean reducidos de una forma simple. Si observamos estas relaciones más de cerca, encarnadas en personas concretas, pues encontramos que hay relaciones complejas, dinámicas, a través de las cuales las personas que están involucradas pues van construyendo el significado de lo que hacen, de por qué lo hacen. Y bueno, como vemos, encontramos en las prácticas muchas diferencias, pero también similitudes al margen de los objetivos finales que tengan. Y bueno, el entrecruzamiento de ambos mundos es inevitable porque el eje principal lo constituyen los animales y también porque, bueno, aunque hoy quienes construyen la forma de ver a los animales no humanos de una perspectiva no especista, parten de un entorno que sí que lo es. Y de hecho, bueno, pues la mayoría estamos ahí de una manera u otra implicados en ese especismo. Bueno, la relación para Álvaro, la situación esta de desastre que no había vivido antes, le supuso encontrar una afectividad nueva. No es que Alvarito fuera más o menos especial que otros corderos, pero bueno, dadas las circunstancias, con él había establecido un vínculo. Obviamente este tipo de conexión, si la creara con los corderos que ha criado a lo largo de toda su vida para venderlos y llevarlos al matadero, pues hubiera hecho de su actividad algo muy complicado, por no decir imposible. Álvaro se dedica a esto desde los 14 años. Nos contaba que bueno, que el padre tenía ovejas, primero empezó a él, siempre le ha gustado estar con los animales y bueno, al principio tenía un hermano que le apoyaba, luego él quiso estudiar otra cosa y tuvo que, bueno, acabó dejando la escuela. Nos comentaba que él sabe leer, pero escribir apenas. Y bueno, pues se dedicó a los animales, a las ovejas. Y bueno, pues aquí podemos ver que claro, que el entorno, las circunstancias familiares y sociales han tenido mucho que ver en la forma en que él ha construido la relación con los animales. Él decía, insistía en que no hacía lo que hacía por dinero, que no es una cuestión solo de ganar dinero, es un medio de vida. Insistía también en que le gustan los animales, que se preocupa por ellos. Dice, no como vosotros, pero me preocupo por ellos. Y bueno, aunque la familia, el entorno sociocultural y cuestiones económicas puedan ser fuertes condicionantes, también tenemos que tener en cuenta que no son determinantes a la hora de construir a nuestros animales o cualquier otra cosa. Tenemos el ejemplo que creo que es bastante conocido de los fundadores del santuario, de Farm Sanctuary, el santuario norteamericano, que bueno, eran granjeros, pasaron de regentar explotaciones de animales a llevar adelante un santuario. Cambiaron totalmente su vida y optaron por el veganismo. Entonces, bueno, y en sentido contrario, en el trabajo yo me encontré, bueno, con Tere, que he hablado antes de ella, y que, bueno, pues ella es vegetariana, es animalista, pero bueno, esto no es una garantía para que su hijo no quiera dedicarse a la caza. Entonces voy a decir exactamente cómo ella me narraba la sensación cómo vivía esta elección de su hijo. Decía, no estoy a favor de la caza. Mi padre fue cazador, ha tenido sus perros en casa hasta que se han muerto de viejos. La última la tengo yo ahora, de 16 años, porque él falleció. Pero mi padre salía, cazaba un conejo o una perdiz y se iba para casa. Hasta ahí a lo mejor puedo llegar. Mi padre nunca ha ido a batidas, ni de jabalíes ni de corzos. Y según mi hijo, él hace lo mismo, o su idea es hacer lo mismo que su abuelo, porque dice que es lo que su abuelo le ha enseñado. Pero él, el hijo, sí que ha ido a hacer batidas de jabalíes, lo cazan y luego hacen chorizos y se los comen con mi marido.
Como aún no ha cumplido los 18 años, va de ojeador, él no puede cazar. Entonces va con su cuñado y con su suegro. A mí no me gusta, la verdad, pero no me queda otra que tragar. ¿Qué le voy a hacer? Luego, cuando ve un animal herido por ahí, me lo trae y empiezas a hablar con él y que lo de la caza es para comer. Yo le digo que si él ha visto hacer eso a su abuelo, con las lanzas, las puntas, que no compare y me diga que él es como su abuelo. El año pasado fue con su cuñado, que mató un ciervo y este cayó por unos riscos. Habían pasado ya el cupo. Yo no sé bien cómo va eso, pero les dan un cupo en el que solo puedes matar 3 ciervos. Y dijo el cuñado, no voy a bajar a por él porque ya tengo el cupo hecho. Y mi hijo se enfadó. Dice, entonces, ¿para qué lo matas? ¿Para dejarlo ahí tirado? Y como vieron que se enfadó, pues lo fueron a recoger, lo metieron en el coche a escondidas por lo del cupo. Y bueno, él me dice, mi hijo me dice que no va a ser así. Dice, yo espero que no. Bueno, esta era la narración de Tere. De nuevo vemos que la educación, el entorno familiar y social más inmediato generan procesos variados. Bourdieu se refería al hábitus como producto de interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural que es capaz de perpetuarse una vez que termina la acción pedagógica, pero de nuevo no podemos, esta capacidad de perpetuarse no lo es en un sentido determinista, o sea, estamos viendo que las influencias, tengo visita, las influencias internas y externas van dibujando pues distintos caminos y elecciones. El hijo de Tere, pues bueno, se ha introducido en el mundo de la caza a través de su novia y de la familia de esta, y todos están, pues bueno, fuertemente vinculados a las prácticas cinegéticas. Él parece estar, pues, dividido entre los valores de la madre vegetariana y animalista, y bueno, y también de su abuelo materno, que para él parece ser un referente, y que cazaba muy esporádicamente. Él cazaba solo, en un grupo y en un contexto, en una época en que cazar podía ser pues una alternativa necesaria para comer, pero no es el caso de él, del niño, del chico. Y luego, por otro lado, está el grupo familiar de su novia. Ellos no están en esa tesitura de cazar para comer. Luego cazan animales grandes con armas sofisticadas y, como hemos visto, como nos contaba Tere, sobrepasando los límites legales. Y bueno, sí que vemos que para él formar parte de ese grupo es importante. Bueno, luego también una de las cosas que me llamó la atención era que tenían en común Álvaro y Olivia y Julen es en las prácticas, bueno, en el cuidado de los animales, es que bueno, que muchas veces pues hay una casi imposibilidad para salir fuera de los animales, como tienen que estar cuidándolos, pues les resulta muy complicado dejar eso. En el caso de Álvaro, decía que bueno, que a veces se podía quedar su hermano, pero que no se fía, dice, porque, bueno, que se fía, pero que bueno, que a lo mejor él sabe que hay alguna oveja que no está bien y él la está vigilando, la echa al campo porque sabe que es un beneficio, está pendiente de que no se pierda, de que no se vaya al río. Y bueno, pues el hermano, como no está familiarizado, pues le tienes que marcar la oveja, luego a lo mejor llega y se le ha perdido. Y bueno, lo que se veía es que Álvaro, bueno, pues tenía una preocupación por esos animales, y Olivia le pasaba algo similar, es decir, ella en su caso, pues bueno, pues Olivia y Julen tienen animales que muchas veces pues tienen problemas de salud y tienen que estar pues medicándolos o cuidándolos, y no pueden salir por ahí. Y decía que bueno, que a veces hay gente que pensaba que Julen tenía una amiga imaginaria más que pareja, porque como nunca pueden coincidir juntos, si uno está al cuidado de los animales, el otro no puede ir. Y bueno, a ver qué más era destacable de la parte de la etnografía. Vale, evidentemente también otro cambio en las vidas de Julen y de Olivia fue dejar de comer animales. Olivia me contaba que bueno, que fue primero Julen y luego ella decía que ella nunca iba a dejar de comer carne, pero sin embargo sí que estaba vinculada a protectoras de animales, de perros y gatos principalmente, que una vez un comentario influyó mucho en la decisión que tomó de dejar de comer animales. Dice que una chica le dijo, bueno, Olivia, ¿a ti qué tanto te gustan los animales que te los comes? Y bueno, ella se quedó así y aunque le gustaban mucho las comidas de origen animal, pues lo acabó dejando. Y de hecho, bueno, pues en el terreno tampoco permite que se coma carne. Esto también es algo común en los santuarios. Dejar de comer animales implica cambios profundos, no solamente
en el cambio alimenticio en sí, sino porque esto tiene repercusiones en las relaciones sociales también. Es decir, formamos parte de una sociedad donde los cuerpos de los animales y no son solo alimentos en el sentido de nutrientes, sino bueno, pues un conjunto de discursos, de prácticas, de ideas que están vinculadas a significados muy concretos, enraizados en la sociedad y que conforman una ideología que es lo que Melanie Joy denominó carnismo. Y luego, en el caso de Julen, ya para terminar, en su proceso también de dejar de empezar a ver a los animales de otra manera, allí tuve una conversación con él y con Álvaro, en el terreno donde Álvaro tenía a sus ovejas en la nave. Y bueno, él contaba que le preguntaba que, o sea, Julen decía que él había estado en la matanza del cerdo en el caserío cuando era pequeño. Álvaro le preguntaba que si ahora lo haría y decía que no, que ahora no. Dice que, bueno, que cuando era pequeño le oía chillar y tal, pero que le ponían más la adrenalina o el ambiente festivo que el sufrimiento del animal. Luego sí que llegaba un punto en que en el momento que al animal le pillaba y demás, ya eso le resultaba, solo pensaba en que acabara rápido. Y luego comenta que, bueno, que él era cazador con 14 años. Julen lo contaba así. ¿Vale? Lo voy a leer tal como fue su narración. Dice, yo iba al monte a estar con mi padre. Si me dice vamos a cazar, pues vamos. Yo tenía muy buena puntería, así que el grupo me animaba y eso me hacía sentir bien. Para mí las perdices eran solo bultos en el cielo. Yo disparaba y caían, eran cosas. No me las comía ni nada. Hasta que un día una no cayó muerta, sin herida, y vi cómo mi padre la ahogaba con las manos para acabar de matarla. El animal empezó a chillar, se lo quité de las manos y ahí mi padre me dijo, tú no vienes conmigo nunca más. Yo me di cuenta de que el animal sufría, no pude soportarlo y no volví a ir de caza. Pensé, esto no está bien. Y Álvaro, que le escuchaba, dice, bueno, hasta entonces fue un poco sanguinario. Dice, igual, si ese día no pasa eso con la perdiz, que cae herida, pues a día de hoy todavía seguirías cazando. Y bueno, aquí de nuevo volvemos a ver la dimensión familiar y social, es decir, en este caso la necesidad, otra vez, de ser aceptados por nuestro grupo, que es importante como seres sociales y socializados que somos. Pero lo relevante es algo que ya se ha abordado en relación con los animales, con la forma que tenemos de ver a los animales y de relacionarnos con ellos, que es la distancia establecida entre Julen y el animal. A través de una situación fortuita, él descubrió a las perdices como seres con una capacidad de sufrir y este descubrimiento o esta revelación fue lo que le llevó a tomar la decisión de no volver a cazar. Pero bueno, esto no explica, claro, la antropología tiene una aproximación muy, muy cualitativa, pero esto no explica, por ejemplo, la afición a cazar que hay, que es bastante amplia. Entonces, bueno, podemos deducir que la percepción y las motivaciones acerca de matar o no matar animales en el contexto actual, contemporáneo, occidental, son complejas. Es decir, una de las cosas que me preguntaba en el trabajo era pues, cuántos niños o adolescentes como Julen se habrán hecho fuertes, entre comillas, ignorando sentimientos de empatía hacia los animales que les enseñaban a matar. Cabe preguntarse también si hay quien disfruta con la muerte del animal. Él parecía no darse cuenta, él disparaba y decía que eran bultos hasta que en el cielo. Pero puede haber gente que disfrute con la muerte del animal. La indiferencia ante el sufrimiento del otro es aprendida, ¿cómo se aprende? ¿Por qué algunos no la aprenden? Como fue el caso de Julen. Y bueno, por último, sí que me parece importante también decir una parte que tiene que ver con mi disciplina, con la antropología, y es el extrañamiento. El extrañamiento cuando nos aproximamos cuando hacemos el trabajo de campo, para mí tiene un sentido bidireccional. Es decir, por un lado tienes que tener un extrañamiento acerca de las prácticas del otro, pero por otro lado también a mí la situación que se daba allí es en la que yo era afín a la posición de Julen y de Olivia y me resultaba más extraña la posición de Álvaro, del pastor. Pero bueno, ahí la situación me hacía un poco extrañarme ante las dos posiciones, es decir, ver con un cierto distanciamiento tanto la posición de Álvaro como mi propia posición.
Y bueno, él, la verdad es que, por ejemplo, nuestras prácticas alimenticias, pues le son ajenas. Le despertaban una cierta curiosidad, incluso estaba abierto que un día fuéramos a un bar vegano a cenar. Y bueno, nuestra forma de tratar con los otros animales pues le resultaba graciosa, nos llamaba ignorantes porque les damos besos y bueno, los corderos supervivientes de esta situación del abandono pues les pusieron abriguitos, mantitas y luz roja y él decía que bueno, que eso no le hace falta a un cordero para sobrevivir, que lo que le hace falta es el calostro de la madre, pero claro, en este caso muchos no tenían madre. Y bueno, cuando me traía un cordero para enseñármelo, pues bueno, él lo cogía de las patas e intentando inmovilizarlo. Yo enseguida, yo y Olivia intentábamos abrazarlo pues como si fuera una cría, claro. Y luego hubo una conversación en la que hablábamos de ver a los animales solo por el rendimiento económico y no por su valor intrínseco. Y Olivia señala, estábamos en el terreno de María y de Julen, de Olivia y de Julen, y Olivia señaló a María, una gallina, y dijo, ella me costó 500 euros. María es una gallina que fue atacada por una comadreja y para poder salvarle la vida pues hubo que amputarle una pata. Y la operación le costó 500 euros y un esfuerzo importante por encontrar un veterinario que quisiera operarla. Entonces a Álvaro este tipo de, al ver animales, pues decía que le falte una pata, que le falte una oreja, una vaca manca, eso él no lo concedía. Decía que para estar viendo, él no valía para ver un animal desgraciado, como él lo llamaba. Y Olivia, por lo contrario, decía, pero bueno, si estás haciendo lo posible para que vivan bien, pues bueno, para ella prevalecía eso y ahí no había acuerdo. En cualquier caso, bueno, el extrañamiento que mencionaba al principio era recíproco, pero bueno, se dio un sentido común y una comunicación fluida. Vale, y luego ya para concluir, a ver. Vale, aquí lo que me gustaría, a ver, aquí, compartir. Bueno, pues como hemos visto, la perspectiva antropológica nos puede aportar pues matices cuando tratamos de entender problemáticas específicas y es especialmente enriquecedora si se da un contexto multidisciplinar. Luego, como he comentado antes, sería también deseable pues, que pudiera tener aplicaciones prácticas en la sociedad humana y en el caso que estamos abordando, por supuesto, en la vida de los animales. Pero también desde mi punto de vista, creo que la etnografía, aunque tenemos esa posibilidad de cuestionar pues, injusticias, por ejemplo, que prevalecen en la sociedad porque bueno, pues son consideradas lo normal, entre comillas, porque es una tradición, bueno, pues los cuestionamientos que podamos llevar a cabo pues pueden llevar a la reflexión o no y al cambio o no. Pero en cualquier caso, a veces la pretensión de cambiar el mundo, tenemos que tener cuidado porque tal vez podría implicar tratar de cambiar al otro usando tácticas similares en el fondo o en la forma, pues bueno, que tratábamos de cuestionar o de impugnar. Entonces, bueno, me parece que la reflexividad es clave en cualquier caso. Y nada más, con esto he terminado. No sé si hay alguna pregunta, me la pasa, voy a quitar la presentación. Vale. Bien, gracias, Surama. No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho bien. Bien, bueno, gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta que giraría en torno a la dimensión metodológica de tu investigación y es, si partimos del presupuesto epistémico de que el otro nos resulta inaccesible hasta cierto punto, ¿cómo pensar esto en términos de una etnografía multiespecie?
Pues sí, la etnografía multiespecie, hablaba antes del giro ontológico y va muy en esa dirección. La verdad es que la etnografía, espera, repíteme la pregunta, porque ¿cómo pensar, me has dicho, cómo pensar esto en un término de etnografía multiespecie? Sí, es decir, es común revisar en la literatura antropológica Ujú, em, cómo la relación con el otro, con este otro que se significa como una exterioridad, como alguien en una situación de extranjería, si se quiere, eh, sí, supone un ejercicio, como bien decías, ¿no? Epistémico, pero además del propio quehacer disciplinario que nos permita, a partir de ciertas herramientas, en tu caso, desde la antropología, pero en el marco de la etnografía en general, eh, poder reconocer a ese otro como un otro, pero al mismo tiempo intentar acceder fenoménicamente a, por ejemplo, lo que siente en relación a la cacería. Bien, esto sería en términos de un informante humano. Mi sí. pregunta era dirigida a si piensas Tratar de, esto en términos sí, de... tratar de entender qué siente el animal, ¿no? ¿Te referías? Ajá. Vale, pues claro, aquí el problema que tenemos, que esto lo mencionaba Tim Ingold, que él decía que, bueno, que los humanos tenemos historias de nuestras relaciones con los animales, y los animales también tienen una historia de su relación con nosotros. La cuestión es que somos nosotros los que construimos narrativas de esa historia. Entonces, bueno, esa es una de las principales limitaciones que tenemos, es que no es que los animales sean seres pasivos o sin voz, sino bueno, la compresión que tenemos de su historia con nosotros o de su historia se basa en nuestras propias narrativas y está en nuestros intereses, en las necesidades o en las percepciones que vamos adquiriendo en nuestra socialización o en nuestro entorno, vamos. Entonces, bueno, el planteamiento que yo decía antes, bueno, es el relativismo cultural que se aplica cuando tratamos en antropología de acercarnos a otros contextos culturales, pues aplicar ese relativismo cuando tratamos de entender a otras especies. En este trabajo en concreto, yo recuerdo que esto lo expliqué también, en relación con las gallinas, había un informante que ya le tenía mucha manía a las gallinas, decía que, bueno, ya no entendía, decía que eran agresivas, que eran violentas, pero claro, dice, tú sabes que si ves una gallina que una tiene sangre, la otra va y les pican y son hasta que... claro, y lo vemos desde una perspectiva, pues eso, humana, pero ese extrañamiento del que hablaba antes o ese relativismo cultural de tratar de distanciarnos para entender al otro, pues sí se puede aplicar y reírnos a veces un poco de nosotros mismos. Si nosotros vemos un contexto humano, por ejemplo, de gente apiñada en las rebajas peleándose para tratar de conseguir el objeto de turno al mejor precio, pues según cómo lo mires también puede resultar bastante racional, y hablo de este contexto, cualquier otro. Tan irracional como que las gallinas se piquen unas a otras. Pues ellas tienen su razón para hacer eso. Si aprendemos a las gallinas, aprendemos a conocer a las gallinas y a verlas con otros ojos, no simplemente como seres irracionales, que es lo que hemos aprendido, pues entenderemos que las cosas que hacen también tienen su razón de ser. Y son animales jerárquicos que a veces se pelean porque hay una falta de espacio, porque o de acceso a los recursos, es decir, es relativizar y tratar de entender al otro sabiendo que, y también de vernos a nosotros, pues eso, no tan superiores como nos creemos, en definitiva. Ujú. No sé si he respondido. Sí, sí, gracias, Urama. Antes de pasar a la próxima pregunta, me había olvidado de presentarme. Yo soy Juan José Ponce de Ecuador y pertenezco al Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Bien, entonces ahora, siguiendo la reflexión de Surama, me gustaría plantear otra inquietud acerca más de tus decisiones teórico-analíticas a la hora de construir tu objeto de investigación y ya que mencionaste el giro ontológico o en general la tradición poshumanista,
me interesa que nos cuentes acerca de tu opinión en torno a lo que ahora se conoce como antropología perspectivista o particularmente el trabajo de Eduardo Viveiros de Castro. Sí, pues bueno, no lo he leído en profundidad, la verdad es que he leído cosas así por encima, pero no he profundizado mucho en el trabajo de Viveiros de Castro, pero sí justamente nos da una perspectiva, la perspectiva amerindia de los otros animales, que no tiene nada que ver con la perspectiva que podamos tener en Occidente. Por ejemplo, el concepto que tienen ellos de animal y de persona, el concepto que tienen los indígenas de animal y de persona, se podría decir incluso que es opuesto. Un segundito que se me ha caído un segundín. A ver. No, es que se me ha ido el... ¿Se me ve? ¿Se me oye? Sí, 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 te vemos y te escuchamos muy bien. Estaba haciendo... Vale. A ver. Vale, bueno, es que me he perdido en el... Estaba aquí con un y se me ha ido la conexión. Vale, pues estaba hablando de lo de Viveiros de Castro y el ejido perspectivista. Ay, Dios mío, me he quedado ahí trabada, vale. Bueno, pues creo que la principal aportación que puede haber hecho es no solamente el desestabilizar que ha sido muy debatida, la dicotomía naturaleza y cultura, al proponer el multinaturalismo en contraposición al multiculturalismo occidental. El multinaturalismo lo que toma como referencia es una cosmovisión amerindia, en la cual no es la mente, sino los cuerpos, que pueden ser humanos o pueden no ser humanos, y que estos tienen puntos de vista que son diversos y que dan acceso al conocimiento, es decir, son los cuerpos y no la mente lo que dan acceso al conocimiento. Y así la naturaleza pues solo puede ser múltiple y diversa, mientras que en el multiculturalismo occidental pues lo que se presupone es que hay una naturaleza única, universal, donde los cuerpos son pues eso, una sustancia objetiva y las culturas, las diversas culturas pues derivan de la subjetividad de las mentes. Entonces, bueno, esta es una parte de Eduardo Viveiros de Castro, que me parece muy importante, no solamente para tratar, o interesante para tratar de entender a los otros animales, sino incluso a la hora de entender otras perspectivas humanas. Es decir, pues eso, indígenas principalmente, que es lo que él más investigó. Y luego también otro trabajo muy interesante que era de Elizabeth Pominelli, y ella, por ejemplo, en el contexto actual donde ella lo que planteaba es que la lógica de la bioquímica que atribuye al carbono la condición ineludible para definir qué está vivo y qué no, limita bastante el entendimiento que tenemos del mundo y del otro. Y decía que, bueno, que entonces el planeta, los ríos, las montañas, que se entienden en términos de recursos que agotamos. Es decir, si partimos de esta atribución de que el carbono, perdón, es la condición ineludible que dice que está vivo y que no, pues implicaría que el planeta, los ríos, las montañas, los entendamos como los entendemos, es decir, como recursos y no como entidades vivas que matamos. Y bueno, pues lo que venía diciendo de los pueblos originarios o pueblos indígenas que están muy afectados por las prácticas extractivistas, y pues bueno, pues también es importante, aparte de la cuestión de la comprensión que podamos tener de los otros animales. Creo que me dio un poquito del tema, pero bueno. No, gracias, Urama. Gracias por mencionar esta otra literatura y por darnos tu perspectiva acerca de cómo se puede, digamos, utilizar o de qué forma podríamos imbricar el trabajo de Eduardo Viveiros de Castro. Quizás para cerrar con
una pregunta más en clave autoetnográfica. Y acá sí, digamos, extiéndete lo que sientas importante, de tal manera que nos gustaría que nos puedas comentar cómo fue para vos el trabajo de investigación. Es decir, si bien la etnografía supone cierta vigilancia epistémica o cierto ojo sociológico, como lo llamaría Pierre Bourdieu, ¿cómo fue para ti, digamos, poner el cuerpo en el campo, que tu cuerpo y la experiencia emocional y sensitiva sea, digamos, un registro más de el levantamiento de información? Sí, a ver, en este caso, bueno, es lo que comentaba antes, que lo más destacado en este trabajo en concreto fue ese diálogo intersubjetivo que se generaba con un punto de vista que no era, que era opuesto al mío, pero que me llamaba la atención el pastor, en concreto, la empatía que, a pesar de dedicarse a lo que se dedicaba, la empatía que mostraba hacia nosotros y hacia, bueno, yo lo que le pude ver actuar no solamente hacia los animales, sino hacia cómo se comportaba con las personas, me pareció una persona con mucha empatía. Y con los animales también era empático, al margen de que hubiera aprendido a hacer lo que hacía. Entonces, bueno, de la etnografía aquella lo que más me llamó la atención fue ese establecimiento de un diálogo con un punto de vista totalmente opuesto y que se pudiera generar ese sentido común, esos puntos en común, es decir, hallar qué tenemos en común. Eso fue también lo que pasó en la situación que tomé como punto de partida. Qué puntos hay en común y a partir de ahí pues establecer un plan de acción, en el caso de ellos para sacar adelante a los animales y en el caso de la etnografía pues para generar la etnografía. Entonces, para mí lo más enriquecedor fue eso, es decir, poder ver mi punto de vista reflejado y al mismo tiempo el punto de vista opuesto y el diálogo que se generaba. Bien, Surama, muchas gracias. Y quizás para terminar, ahora sí, una subpregunta que puede emerger a partir de lo que nos acabas de compartir. ¿Cuál fue el abordaje que en relación a este encuentro con el otro, al reconocimiento de los puntos en común que tuviste que utilizar en tu inmersión al campo para poder entablar una relación que te permita, digamos, acceder a la información que necesitabas para comprender todo el entramado de significantes que estabas preguntándote, específicamente con estas personas como el pastor, cuyas posiciones incluso podríamos decir eran políticamente antagónicas a las tuyas. Pues la verdad es que en este caso, igual que en otras situaciones me ha costado más acceder, el que se estableciera una relación de confianza. En este caso, curiosamente, no, fue todo bastante fluido. Quizás también porque bueno, Olivia y Julen facilitaban mucho esa conversación, ese diálogo entre todos. Entonces realmente fue muy fluido, es decir, desde el primer día la conversación fue muy fácil de acceder, es decir, de comunicarnos como si nos conociéramos. Y luego también hubo una cosa en concreto que me llamó la atención, es cuando yo le dije, bueno, pues si podía ir a visitar la nave donde la explotación ganadera, para conocer en primera persona, pues bueno, el trabajo que él hacía. Y él me dijo, dice, sí, claro, si quieres venir, ven, dice, pero que lo mismo luego te vas a comer el coco. Él, claro, se refería al hecho de que, por mi punto de vista, a mí los animales me afectaba, el que los animales pues los maten, los lleven al matadero y demás. Y claro, yo allí iba a ver animales que estaban destinados a eso. Y él lo primero que se preocupó, cuando hablaba antes de la empatía que él mostraba, lo primero que se preocupó fue por a ver si luego te vas a comer el coco o aquello no te vas a sentir bien.
Pero no, la verdad es que fue bastante fácil de acceder a la información y lo que decía antes, de que se estableciera un diálogo muy fácil, o sea, como de hablar como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, tanto con Julen Olivia, que era más fácil porque teníamos muchas cosas en común, como con él. La verdad es que fue muy sencillo. Ya hubo otras personas que no he mencionado en la exposición que he hecho ahora, porque claro, fue una tesis y es muy largo, pero bueno, por ejemplo, con otra persona que estaba implicada, que fue el carnicero del pueblo, ahí ya fue más complicado, a él le costaba más hablar conmigo, fue una conversación telefónica y bueno, ahí ya fue más complicado, no llegué a sacar demasiada información también, pero con ellos, con Álvaro en concreto, que era la parte que podía haber sido más difícil, la verdad es que fue muy curioso porque fue muy fácil, la verdad. Bien, muchas gracias, Surama. Gracias a todos, todas y todes por habernos acompañado en esta exposición. Solo para cerrar, quería recordarles que la próxima semana vamos a tener la charla de Andrea Torrano. Se llama Animalidad y Monstruosidad en Debate. Y va a ser el jueves 10 de diciembre a las 4:30 hora argentina, 2:30, 2:30 hora Ecuador y Colombia. Entonces, nos vemos hasta la próxima y para quienes quieran explorar el trabajo de Surama, pueden encontrar algo de esto en la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Gracias. Gracias, Surama. Gracias. Venga, un saludo.